atendiendo al público, pero bajo estrictas medidas de bioseguridad. 157 comerciantes de este centro de abastos dieron positivo al COVID-19 tras realizarse 198 pruebas rápidas. El mercado de frutas no lo vamos a poder cerrar porque es un mercado que abastece a la gran mayoría de mercados minoristas. Y de cerrarlo, estamos conversando con el señor alcalde, esto implicaría un incremento de precios en diferentes productos. Las personas con diagnóstico positivo serán enviadas a la Villa Panamericana en caso vivan en zonas tuburizadas, como el Cerro Alpino. El Cerro del Pino es una zona donde hay una alta incidencia de tuberculosis y es muy peligroso que la persona se quede en su casa si está con positivo. Desde muy temprano, previo al tamizaje, el caos imperaba en los exteriores del mercado de frutas, que alberga cerca de 900 trabajadores. En medio de las pistas repletas de basura, los comerciantes y usuarios pugnaban por ingresar sin respetar la distancia social. El personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional hacían esfuerzos para mantener el orden. Vamos a proceder a la desinfección del mercado, la limpieza y establecer un servicio policial militar que garantice la seguridad y la tranquilidad de las personas que vienen aquí. El ministro del Interior, Gastón Rodríguez, señaló que 100 policías y militares permanecerán en el perímetro para garantizar que se respeten los protocolos de salubridad. En tanto, el alcalde de La Victoria, George Forsyth, adelantó que se prepara una ordenanza sobre la reducción del aforo en los mercados. El viernes ya estamos aprobando una ordenanza en el cual indica exactamente el aforo, que puede variar entre un 30 a 50%. Los que no cumplen obviamente vienen con las multas respectivas. Ante el alto índice de casos de COVID-19 registrados en su distrito, la autoridad reveló que ni siquiera él sabe si está contagiado. Detalló además que se han reducido su personal de fiscalización por falta de dinero. De todas las personas que hemos evaluado, la mitad, el 50%, es COVID positivo. En Ciudad de Dios, en San Juan de Miraflores, del total de personas que hemos evaluado, el 55%, más de la mitad, es positivo con el coronavirus COVID-19. Consaque en Los Olivos, bordeando el 50%, 49% de los comerciantes evaluados, COVID positivo. Pero quien bate todos los récords es la evaluación que el ministro de Defensa con el ministro de Interior hicieron hoy día en el mercado de frutas, en La Victoria. Se han evaluado a un porcentaje importante de comerciantes y el 79% son positivos. Sí, no es un error, como usted lo escucha, 79%. Es decir, casi de cada 5 comerciantes, 4 son positivos. La mayoría de los mercados, una vez que encontramos estas tasas de contagio, tenemos que cerrarlo. Hay que cerrarlo, no definitivamente, hay que cerrarlo en un plazo perentorio corto que permita ordenarlo y volverlo nuevamente a abrir al público, pero sin este riesgo de contagio. Y eso es lo que estamos haciendo. Ahora, en el caso específico del mercado de frutas, estamos buscando una medida intermedia, ¿no? O sea, cerrar o reemplazar a los vendedores. No podemos estar con el 80% de vendedores contagiados, pero también es un mercado sumamente importante porque es de ahí donde se distribuye la fruta para toda la ciudad. Y tenemos que ver alguna medida, y eso lo estamos trabajando, obviamente, con el Ministerio de Agricultura, para ver cuál es el mecanismo para evitar esa tasa de contagio, pero tampoco podemos nosotros dar que como consecuencia de una medida se genere un desabastecimiento de un producto tan importante como son las frutas para todos los hogares. Eso es lo que estamos trabajando. Protesta de médicos y enfermeras en Perú. Profesionales de la salud se manifestaron el miércoles en Lima y otras ciudades del país para denunciar la falta de equipos de seguridad para hacer frente a la pandemia del nuevo coronavirus. Exigimos equipo de protección personal,
para todas las enfermeras, para todos los médicos y técnicos que estamos al frente de batalla. Los manifestantes también exigieron la destitución de las autoridades del Ministerio de Salud y del Seguro Social, ESalud, denunciando diferencias entre sus estrategias para combatir la COVID-19. Actualmente no estamos en condiciones. ¿Por qué? Porque no tenemos los equipos de protección personal. ¿Y esto qué conlleva? A que nosotros nos enfermemos. Entonces, si nosotros nos enfermamos, tenemos que irnos aislados. Perú superó el martes la barrera de los 2.000 muertos por coronavirus, que ha contagiado a más de 72.000 personas en el país. Es el cuarto país latinoamericano en número de muertos después de Brasil, México y Ecuador. Según cifras oficiales, más de 630 médicos y 1.200 enfermeras peruanas contrajeron el virus. Una treintena ha fallecido. Y doy fe del gran esfuerzo que está poniendo en este momento tan difícil el ministro de Salud. Trabaja incansablemente para, junto con todo el gabinete y junto con todos los peruanos, poder enfrentar esta difícil y compleja enfermedad. Así que ratificamos la confianza en él para juntos salir adelante de este problema. Y convocamos a todos. Dificultades, obviamente hay. Discrepancias y diferencias también. Pero por favor, salgamos, superemos las discrepancias. Si por ahí hubo alguna frase inoportuna, hay que salir adelante de ello. El problema no es cómo definimos un concepto que puede ser teórico y que puede generar una discusión. Si nos quedamos en ese tipo de discusiones, el virus sigue avanzando, el virus sigue contagiando, el virus es el enemigo. Juntémonos y luchemos contra el virus. Y si ha habido algún error, corrijámoslo. Si ha habido alguna diferencia o discrepancia, superémosla. El Perú nos necesita a todos unidos. Vamos a trabajar en ese sentido y vamos a continuar en este esfuerzo. Convocamos. Cuando hay una diferencia en un grupo de personas, no podemos decir, me voy del grupo. Pongo más esfuerzo para buscar el consenso. Y eso es lo que convocamos a todos. Así que yo estoy seguro que los médicos del Perú, que son los profesionales que están ahí en primera línea, junto con los demás profesionales asistenciales, enfermeras, técnicos, obstetrices, todo, pero los médicos que están ahí con su conocimiento, son los primeros que están de acuerdo en que esperan el apoyo de todos para salir adelante. Así que con los médicos, con el personal asistencial, con las Fuerzas Armadas, con la policía, con todos los peruanos, vamos a terminar esta etapa final. La parte más difícil ya la hemos transitado. No nos desunamos en esta parte final, que es donde se necesita la fibra de todos nosotros para poder concluir la tarea que hemos emprendido y que le estamos llevando bien. La posición del Perú, las medidas que ha tomado en su oportunidad y en la calidad de medidas es reconocida no solamente aquí al interior de nuestro país, son reconocidos internacionalmente. Así que sigamos juntos y las discrepancias se pueden superar, pero lo que tenemos que lograr es la unidad para vencer al virus, que lo estamos haciendo. Cuando la renuncia de la señora Mercedes Arauz, yo creo que es importante que la población recuerde las circunstancias en las que ha vivido el Perú, y son las renuncias de vicepresidentes en varios periodos de gobierno. Y para ser un poco más preciso, recordar lo que sucedió en el periodo del año 2000, cuando renunció el señor presidente Fujimori, luego renunciaron sus dos vicepresidentes y automáticamente la sucesión la asumió el presidente del Congreso. ¿Y por qué recuerdo esto? Porque la respuesta está ahí. El señor presidente del Congreso tuvo un problema con un familiar directo en pleno ejercicio de su función. Y el presidente buscó de qué manera podía salir él del Perú y no pudo salir del Perú.
Consecuentemente, lo que queremos decir es que lo que le toca hoy día al presidente Vizcarra es no poder salir de Perú. Si él quiere hacer un viaje al extranjero o por alguna invitación, tendrá que designar, ya sea a su canciller o ya sea a su presidente del Consejo de Ministros. Creo que estamos garantizando en el ejercicio democrático que el presidente va a estar al frente de esta situación difícil que se encuentra el país. Más allá, en el tema de sucesión ya no tiene quien lo reemplace, consecuentemente está ahí. El Congreso no tiene ninguna iniciativa legislativa paralela en lo que corresponde a la sucesión, simplemente responder en que tendremos la seguridad que nuestro presidente estará en el Perú permanentemente hasta que termine su mandato. El pleno con la PCM para el voto de confianza lo tenemos ya casi programado, se ha postergado a raíz de estos pedidos de los dos proyectos que han llegado, y el pleno del día jueves va a estar en base al programa penitenciario y algunos proyectos pendientes, y se está postergando la presencia del presidente del Consejo de Ministros para una nueva evaluación la próxima semana. Ya anunciaremos nosotros el día que estará. Se está pensando en la viabilidad de hacerlo virtual. Ya hemos tenido algunas reuniones con ellos a través de las comisiones y ya se viene trabajando de una manera virtual. Y la presidencia del Consejo de Ministros no es un organismo constitucionalmente autónomo contralor o fiscalizador, que sí lo es la Contraloría. Y más bien yo llamaría a la reflexión al Ejecutivo para que, aprovechando las facultades que le confiere y que tiene la oportunidad, más bien ellos también de una manera definitiva decidan ellos trasladar la declaración jurada de interés a la Contraloría General de la República, que sería lo más legítimo y decente frente a esta lucha frontal contra la corrupción. Nosotros como Parlamento hemos hecho una modificación a nuestro reglamento y si es necesario sacar una ley, sacaremos una ley que determine la declaración jurada de interés a la Contraloría General de la República como organismo autónomo constitucionalmente. Recordar que el actual Congreso tiene muy poco tiempo en funciones. Hace pocos meses, el 26 de enero, fue electo. Y fue electo con mucha emoción y expectativa de la población, que había manifestado su desazón y su rechazo al comportamiento del anterior Congreso. El actual Congreso está ocupando un espacio, es un poder del Estado y que debe honrar los compromisos que asumió ante el pueblo en el proceso electoral que finalmente los llevó a asumir el cargo. Todo el respeto para ellos como autoridades y como primer poder del Estado, ¿no? Pero le solicitamos democráticamente, le solicitamos al Pleno, al Congreso en su conjunto, a la institución, que ponderen sus acciones buscando lo mejor para el país. Ellos saben qué cosa es lo mejor para el país, qué acciones llevan a ese objetivo, ¿no? Hablamos, cuando se habló y se debatió sobre las AFPs y permitir que los que habían hecho sus aportes retiren, dijimos que está bien. Nosotros incluso también planteamos el retiro de parte de los aportes de las personas que más requerían para poder salvar esta situación de emergencia. Pero dijimos que eso no solucionaba el tema de fondo, que el tema de fondo era hacer una reforma integral. Y nos comprometimos con ustedes, con la población, con la ciudadanía, a hacer una reforma integral del sistema de aportes, el sistema de pensiones, ¿no? Porque finalmente todos vamos a llegar a viejos, todos, unos más rápido que otros. Y cuando lleguemos a esa edad, necesitamos un ingreso que nos permita atender nuestras necesidades, después de haber tantos años aportado. El sistema pensionario de nuestro país tiene una serie de errores y de incongruencias. Tal es así que ha sido necesario de que se cree un sistema de ayuda, un programa social, Pensión 65, para gente que está completamente desatendida.
tenemos una ONP que no tiene la pensión adecuada, tenemos una AFP que no se maneja adecuadamente. Y entonces, para darle un tratamiento integral, ¿cómo integramos pensión 65 con NP, con AFPs? Pensando en la vejez de todos los que han dado su vida trabajando, aportando por el Perú. Planteamos, y sin ni más discusión, hoy día archivan el proyecto de reforma integral. Entonces, ¿estamos actuando a favor de todos los peruanos? ¿Queremos el bienestar? Por favor, solamente con la responsabilidad y con el respeto que merecen, actuemos en beneficio de la población. Del sábado al miércoles varios días y ayer seguramente por los días que habíamos dejado de presentarnos ante la población a través de esta conferencia que normalmente la damos alrededor de las 12 del día, 1 de la tarde, parece que el efecto del distanciamiento ya generó alguna información falsa, hasta ya nos habían enfermado, ¿no? Que estábamos internados en una clínica, ¿no? Y entonces eso nos permite nuevamente retomar los conceptos iniciales de cuáles son los elementos básicos que debemos tener para que todos como población en su conjunto podamos afrontar de mejor manera una crisis, un estado de emergencia, una situación excepcional como la que estamos viviendo todos los peruanos. Cuando estamos en una situación límite como la que estamos y donde nos convoca al esfuerzo consensuado, concertado de todos los peruanos, debemos tratar de dejar de lado este tipo de información. Nosotros decíamos, si algo afecta más a la población es este tipo de información falsa. No lo digo por esto que puede ser una anécdota, ¿no? Que el presidente esté enfermo, que esté en una clínica. Eso se aclara en 5 minutos, ¿no? Porque como me ven estoy más fuerte y más sano que al inicio de este estado de emergencia, o sea, con mayor convicción, con mayor compromiso para trabajar en favor de todos los peruanos. Ese tipo de información falsa se aclara rápido, pero hay otro tipo de informaciones que también son falsas y que a veces demora en aclarar y genera en la población ideas erróneas, ¿no? Entonces nada afecta más a el trabajo conjunto de la población que información inexacta, que información falsa. Porque esa información falsa muchas veces, como está fundamentada en la mala fe, te lleva a una situación de pesimismo en la población, ¿no? Sabemos que, y son conocidos quiénes son ya los expertos en la información falsa, ¿no? Están identificados cuáles son los maestros de la desinformación, ¿no? Cuáles son los doctores en pesimismo, ¿no? Dejemos de lado, ignorémoslo, vayamos siempre pensando en lo mejor para el Perú, escuchando las fuentes reales, las verídicas, de los científicos, de los profesionales, de las personas que con la mejor intención ponen siempre reparo y también la crítica cuando algo se hace mal, y hay que escucharlos y hay que corregirlo, ¿no? Pero no pues información falsa que tanto daño hace a todo el país. Así está pasando. No aguantó tanta irresponsabilidad y se fue a las manos. Un pasajero y un cobrador de una unidad de transporte público en Lima protagonizaron una pelea en el interior del bus en plena cuarentena a causa del COVID-19. En un video difundido a través de las redes sociales se ve como el cobrador es reprochado por uno de los usuarios por permitir que más personas sigan subiendo al vehículo cuando este ya se encontraba totalmente lleno.
¿Ya? Te voy a estampar el puño en la cara, weón. A ver, si no te voy a responder. A ver, estás peleando por plata, todas las ocasiones, oye. Por gente como tú estamos cagados, oye. ¿Ya? Voy a parar un tomo ahorita para que te van a cagar. ¿Ya? Voy a parar un tomo porque te van a cagar. ¿Ya? Voy a parar un tomo de tope. ¿Ya? Los demás pasajeros, según se puede observar en las imágenes, también le reclaman al chofer por poner en riesgo a los ocupantes del transporte al permitir viajar más personas de las permitidas por la ley. Incluso se puede observar a gente de pie y agarrada del pasamanos. Finalmente se ve como un joven se levanta, se acerca para reclamar directamente y cuando se dispone a bajar de la unidad en plena avenida Grau, es atacado a patadas por el cobrador y así se genera una trifulca que continúa en la calle luego que ambos estuvieran en el pavimento. Cabe recordar que la nueva medida impuesta por el gobierno para los buses de transporte público es que se dejen asientos libres para así evitar la propagación del COVID-19. Así está pasando. La Dirección Policial Centro 1 viene realizando denodados esfuerzos para poder hacer cumplir a las personas con el aislamiento social obligatorio. Es el caso que en estos momentos estamos realizando los operativos en forma constante. Las 24 horas del día la Policía Nacional está realizando este tipo de operativos para hacer cumplir este aislamiento social obligatorio. Es el caso que en estos momentos hemos intervenido a un grupo de personas que está transitando por la vía pública sin autorización o permiso alguno. Y en este caso cuando, más allá de no ser las 8, en este caso cuando las personas son halladas sin algún permiso de transitar, inmediatamente son llevadas a la comisaría. Así es, efectivamente, son trasladadas a la dependencia policial para imponerles la sanción que les corresponde. Y al día, en un promedio de cuántas personas en estos operativos son halladas. Son muchas, son bastantes. Y en este caso, nosotros hemos salido del Jirón Guayaga y usted justamente previamente nos comentaba también de que nos dirigimos al Metropolitano, que es un foco principal de atención, y a estas horas es donde la gente más aglomera. Sí, efectivamente, este es uno de los puntos, aquí en Avenida La Colmena, en Emancipación, en Avenida Tacna, donde se aglomeran muchas personas que aducen, una serie de cosas para poder transitar, que no son justificadas, obviamente. Posteriormente, después de culminar el operativo, ¿cada cuánto lo hacen? ¿Cada, tiempo se demoran en realizar el operativo? Bueno, este operativo es dependiendo de las horas del día, en la mañana. Ya el Perú llegó al tope, a la cima, y comienza ya este nivel lento, pero nivel de descenso, que es lo que habíamos estado esperando. En el Perú hemos hecho un gran esfuerzo en este último mes y hemos muestreado más de 553.000 personas. O sea, imagínense, más de 500.000 de peruanos ya han pasado por una prueba. Unos prueba molecular, otros prueba rápida, pero más de 500.000, 553.302, de los cuales a la fecha tenemos 76.306 que dan positivo, es 13.8 del total, y podemos apreciar que de esos 76.000 con el virus, 6.979 están hospitalizados, y de los cuales requieren asistencia de ventilación mecánica en las unidades de cuidados intensivos, 806 pacientes. América Latina y el Caribe superaron el miércoles los 400.000 casos confirmados del nuevo coronavirus.
Según un balance de la AFP elaborado con datos oficiales, Brasil se mantiene como el país más golpeado por la pandemia, con casi la mitad de los contagios de la región. En los últimos 4 días, ese país registró un promedio de más de 8.000 casos diarios de la enfermedad. El segundo país con más contagios reportados es Perú, que ha contabilizado más de 72.000 casos y unos 2.000 fallecidos desde el inicio de la pandemia. Los peruanos están bajo confinamiento domiciliario obligatorio desde el 16 de marzo, y eso se mantendrá así al menos hasta el 24 de mayo. Las autoridades cerraron esta semana 17 mercados, donde más de la mitad de sus comerciantes tenían el virus. México es el tercer país de la región en cantidad de casos, pero a su vez el segundo con más muertos, casi 4.000. El gobierno anunció el martes un plan progresivo para salir del confinamiento y retomar actividades a partir de junio, autorizando actividades como la construcción, la minería y la fabricación de equipos de transporte. Ya está la luz que indica que vamos a salir del túnel en que estuvimos y todavía nos encontramos. Por el contrario, las autoridades chilenas decretaron el miércoles una cuarentena obligatoria en todo Santiago tras un aumento del 60% en los nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. Otros de los países con más contagios son Ecuador, Colombia, República Dominicana, Panamá y Argentina. En todos los casos, la cifra de diagnosticados positivos solo refleja una parte de la totalidad de los contagios, ya que los países aplican políticas dispares a la hora de diagnosticar las infecciones. Algunos solo hacen pruebas a quienes necesitan una hospitalización. La búsqueda de una vacuna contra la COVID-19 se acelera. A finales de abril, la Organización Mundial de la Salud había registrado 76 proyectos iniciados, de los cuales 5 en fase de ensayos clínicos. Ahora contabiliza 110, 8 de ellos en ensayos clínicos. Según la London School of Hygiene and Tropical Medicine, son incluso más. Calcula que se están llevando a cabo por lo menos 157 proyectos de vacunas anti-COVID en todo el mundo, 11 de los cuales en fase de ensayo clínico. Entre los distintos proyectos están las clásicas vacunas del tipo vivas atenuadas o inactivas, pero también de tipo con vector viral, que utilizan técnicas punteras para fabricar virus cuyo único objetivo es provocar una reacción inmunitaria en el ser humano. Algunos son de vacunas de ADN, productos experimentales que utilizan fragmentos de material genético modificado. La exploración de múltiples pistas aumenta las posibilidades de conseguir una vacuna eficaz, aunque los especialistas advierten que probablemente solo un puñado de proyectos tengan éxito. Incluso tal vez ninguno. Recuerden que más de 30 años después de su descubrimiento todavía no se encontró ninguna vacuna contra el SIDA. En lo que sí parecen estar de acuerdo es en la necesidad de desarrollarla lo más rápido posible. Responsables internacionales como el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, han enfatizado que una vacuna segura y eficaz sería la única herramienta que permitiría una vuelta al mundo con una sensación de normalidad. Pero otros temen que de hallarse una fórmula eficaz no esté disponible para todos. A finales de abril, la OMS organizó una reunión internacional para garantizar una distribución equitativa de vacunas. En la teleconferencia participaron los jefes de Estado europeos, pero ni Estados Unidos ni China estuvieron representados. En pleno confinamiento por la pandemia de nuevo coronavirus, muchos se han llevado el trabajo a casa. Este egipcio también, aunque eso implicó llevarse a una leona. Ashraf es la tercera generación de una familia de domadores. La cuarentena los dejó sin circo y técnicamente desempleados, así que decidieron hacer el espectáculo por internet desde el living de su departamento en el centro de la ciudad. Todas las actividades están suspendidas y la gente se aburre por el confinamiento. La idea es entretener a la gente, alentarlos a quedarse en casa y que no salgan. No me asusta para nada porque he vivido con ellos desde que era una bebé. Conozco sus comportamientos y temperamentos y los amo. La leona acude 2 veces por semana a las sesiones de entrenamiento. El resto del tiempo vive en un parque fuera de la ciudad donde la familia cuida de otros felinos. Cientos de autobuses privados de todo Estados Unidos tomaron este miércoles las calles de Washington para protestar.
Los conductores se quejan de la falta de ayuda oficial ante la crisis del coronavirus, pese a las subvenciones dadas al transporte aéreo o a los ferrocarriles. La concentración fue organizada por la American Bus Association y la United Motor Coach Association, que esperaban poder llevar a 1 millar de vehículos a Washington en una fila de más de 10 kilómetros de largo. Según estas asociaciones, el 90% de los empleados de los 100.000 que trabajan para las empresas de buses han sido despedidos durante la pandemia. La industria considera que con subvenciones, garantías de préstamos y créditos concesionarios por valor de $15.000 millones podrían afrontar el bache. Según cifras del sector, la industria de autobuses de Estados Unidos está integrada por unas 3.000 compañías que operan unos 36.000 vehículos. Mueven, por tanto, a un total de casi 600 millones de usuarios al año y generan más de 237.000 millones en ingresos por transportes, viajes y turismo.